otra nota que tengo para ustedes es un asunto muy delicado y que preocupa a toda una sociedad, sobre todo a quienes trabajan en el ramo de la medicina, y es que en redes sociales encontramos la historia de Gustavo Aguirre, de profesión anestesiólogo, y es que se le acusa de la compra ilegal de fentanilo, algo que realmente no es así. Y es que hace un mes se quedó sin casa, y todo porque elementos de la FGR le clausuraron su hogar que compartía con su esposa y 2 hijas de temprana edad, y todo por haber comprado fentanilo de manera legal, considerando una injusticia lo que está pasando con él, que no es el primer caso que se da en México. Pero vayamos a escuchar lo que dijo el doctor de profesión anestesiólogo. Yo cuento con todos los papeles, cuento con mi título, cuento con mi cédula, cuento con un recetario con código de barras. El medicamento, lógicamente, como hay desabasto, tengo que comprar el medicamento. Me encuentro a unos 10, 15 patrullas, soldados de la Marina, soldados de la FGR, policías, perros, hasta un dron arriba, al parecer también, y les digo, pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, soy anestesiólogo, o sea, si dices que tienes mi medicamento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que encontramos fentanilo en tu casa y que, sí, le digo, soy anestesiólogo, tengo cédula, tengo registro. En la caja donde tú lo encontraste, viene la receta, ahí viene el código de barras con la receta, todo está legal. Yo, si quieres, te enseño los documentos, te enseño los papeles, que soy anestesiólogo. Y me comentan, no es hora de hacer esos trámites, nos vamos a ver en la FGR. Entonces proceden con lo del cateo, empiezan a buscarme toda la casa, de adentro para fuera, hasta el mínimo rincón de la casa. Pues este es el calvario que está viviendo Gustavo Aguirre, y en la entrevista de hoy tenemos a Antonio Juárez Navarro, defensor de médicos, puesto que es el fundador y director de Blindaje Médico Jurídico, es decir, defiende de manera integral a los profesionales de la salud a nivel nacional, y nos hablará aquí en cabina de este tema que no solo vive el doctor Aguirre Castro, sino también otro galeno del estado de Guerrero. Muy buenas tardes, licenciado, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por su tiempo. Platíquenos los términos legales, no estuvo bien aplicada la ley, ¿qué es lo que está pasando? Porque están pues acabando con la integridad y la reputación de un doctor. Claro, pues en principio la vulneración al derecho del principio general de inocencia. Sabemos que con las reformas al sistema de justicia penal adversarial, sistema de justicia oral, es preferible dejar libre a un culpable que procesar a un inocente, y toda persona debe ser entendida y tratada procesalmente como inocente. Estamos en una fase inicial de la investigación. Estamos hablando de, como usted bien dijo, de un anestesiólogo que no nada más le respalda su cédula profesional, su título, su certificación vigente del Consejo, sino que además a ellos les dan unos recetarios foliados que debe autorizar COFEPRIS. Estos recetarios tienen un código de barras y sin ellos no se puede comprar este tipo de medicamento. Ahora bien, de los 30 unidades hospitalarias aproximadamente que hay aquí en la ciudad, así como en muchas otras del país, en todo el país me atrevo a decir, digamos que el 10%, 15% tienen la autorización para controlados, pero COFEPRIS les da una autorización para ejercer actos quirúrgicos. ¿Quiénes son los que llevan esos medicamentos? El 80-90% del tiempo son los anestesiólogos, porque son quienes los pueden comprar. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos? ¿Vamos a quitarles a todos su casa? Ahora, el fentanil de uso médico líquido no es el mismo fentanil en polvo o sólido que se utiliza para la confección de drogas sintéticas. Es otro completamente. Estamos hablando de un tema de vulneración al principio general de inocencia, porque primero llego con perros, con una orden de un juez, y me meto a tu casa por 4 cajitas con 6 ámpulas cada una de fentanil, que utilizas para salvar vidas, que utilizas para salvar pacientes. El fentanil es entre 70 y 100 veces más fuerte que la morfina. Sin eso a un paciente no se le puede guiar durante una cirugía hemodinámicamente, ni el dolor. Es un opioide que está legalmente utilizado. ¿De qué se trata? De la transportación, de la posesión o de la finalidad de venta. Él no lo transportó, él solo lo tenía en su casa y ni siquiera lo recibió él, lo recibió otra persona diversa. Y
no lo estaba transportando en su coche, lo iba a utilizar para 1 o 2 o 3 pacientes, como por muchos años lo han hecho muchos anestesiólogos. Esto se deriva entonces ahora por la alta adicción o el alto consumo, más bien dicho, de lo que es el fentanilo como una sustancia adictiva más que médica, y eso ha generado como que una cacería indebida de los doctores. Creo que es un tema de ignorancia, con todo respeto, inclusive de la autoridad. Este fentanil, inclusive en la carpeta de investigación, según hemos tenido leve acceso, hay un dictamen que dice que no se pueden obtener muestras porque se trata de fentanilo líquido. Y la circular que se emite en 2018 dice que cuando se aseguren narcóticos de este tipo, se deben extraer muestras para su análisis. El perito químico dice que no se puede porque este es líquido, y esa circular habla del sólido y el polvo. ¿Cuál es la confusión? Este fentanil se tiene que aplicar con un monitor. Ese monitor tiene que estar monitoreando, valga la redundancia, al paciente, porque si no el paciente puede hacer variaciones respiratorias y se puede morir. El otro, el líquido y el sólido, sí se utiliza para temas adictivos. Este no, es diferente. Entonces es una situación que está vulnerando el trabajo de los doctores. Sí, yo personalmente fui paciente de terapia intensiva en algún momento por un accidente. Cuando yo llegué estaba muriendo literalmente y el neumólogo dijo, pásale una buprenorfina, ponle morfina, y seguía muriendo del dolor. Hasta que me pasaron a terapia y me pusieron un bolo de fentanil ya conectado al monitor, fue cuando pude vivir gracias a ese medicamento y gracias a ese intensivista que era anestesiólogo que me lo aplicó. Salva vidas. Durante la pandemia lo vimos, sin este anestésico, sin este narcótico, que no es para drogas, sino para salvar vidas, se hubiera muerto mucha gente porque no se hubieran podido intubar para la ventilación mecánica. Entonces está dando a entender que hace falta una campaña de información hacia las autoridades que aplican la justicia para evitar este tipo de acciones arbitrarias y que atenta o contra la salud de otros. Ahorita yo represento a cerca de 17,000 médicos en este país y a un grupo de mamás doctoras que son otras 15,000 y asesoro a varios grupos. No sabe la cantidad de mensajes de anestesiólogos y anestesiólogas que defendemos que dicen, yo ya no voy a comprar fentanil, yo no lo llevo. Si el paciente no puede dársele algo con lo que hay ahí, lo siento mucho, pero ¿y si es mi hijo? ¿Y si soy yo? ¿Si es usted, con todo respeto? ¿Si es la propia autoridad que tiene un accidente, en un cateo, en una situación? Ya no se les va, o sea, hay gente que puede morir por esta situación. Y entonces estamos empezando a hacer una medicina proteccionista como la de Estados Unidos, con todo respeto, en donde ya todo el mundo va a tener miedo de hacer cosas. Hoy vi en un grupo muy nutrido de anestesiólogos un comunicado en donde decía, ya no compren, no compren ni con su recetario, ya no lo transporten, no lo tengan en su casa. Si hay, hagan las cosas, si no hay, no las hagan. Hay gente muriendo por esto. Estamos viendo en las redes, hay muchos apoyos al doctor Gustavo Aguirre, quienes refieren que es una injusticia lo que está ocurriendo con él. ¿Qué tan difícil puede ser que se resuelva este caso a favor del doctor, considerando que a nivel nacional ya hay otro caso similar con la doctora Brito en el estado de Guerrero? Sí, el caso de la doctora Brito lo vivimos en la segunda ola de la pandemia. Ella compró igual vía remota este medicamento porque estábamos en media pandemia y se incautó el fármaco en un aeropuerto, nunca le llegó y vivimos un calvario como de un año. Siempre digo que no somos moscas para matarnos a periodicazos, las cosas deben resolverse con el derecho en la mano, pero también la autoridad debe de tener un criterio para aplicar lo que se llama la ratio legis. La razón de la legislación en este sentido no es criminalizar a los médicos. La razón es que las personas que trafican estas sustancias y afectan a la sociedad no lo sigan haciendo. Y también hay presión del gobierno de Estados Unidos para las drogas sintéticas y para el fentanil de uso de adicciones, pero salva vidas. Entonces, definitivamente ese caso nos llevó un año, se determinó que no había responsabilidad después de un año de una pelea jurídica muy fuerte, peritajes, muy desgastante para la doctora. Nosotros esperamos y apelamos al criterio, a la buena intención de la autoridad que si no la ha tenido, pues que le empiece a tener, a la apertura y al apoyo del gremio médico y del gremio de todos los usuarios de servicio de atención médica en este país, que somos los 130 millones de mexicanos,
para que no permitamos que se siga criminalizando el acto médico, porque es un problema de salud pública. Exacto, es lo que le iba a preguntar. Esto a la larga va a generar un serio problema de salud y le va a quitar la oportunidad a quienes realmente sí necesitan de este medicamento. Sí, simplemente el doctor en su casa, que está incautada, tiene un ultrasonido y le llaman y le dicen que vaya y ayude a una persona. Yo no sé si esa persona hoy o ayer, y espero que no pueda morir. No sé si esas 4 cajitas con 6 ampulitas de fentanil iban a ser para salvar una vida. Lo que sí sé, y estoy seguro, es que no eran para que nadie la inhalara, porque no se puede inhalar. Que tampoco la iban a consumir por la boca, porque no se puede. Y dosificarla, el que se tome una ampolleta, se muere. O sea, no el que se le inyecte también. En este sentido, tenemos aquí en cabina al doctor Gustavo Aguirre, quien ha vivido un calvario. ¿Por qué? Porque atrás de este serio problema, pues tiene que afrontar pues el proceso legal, pero también el emocional. Y nos gustaría, porque lo tenemos aquí en cabina, que nos platicara después de todo este proceso, qué es lo que ha tenido que vivir emocionalmente, sobre todo considerando que es padre de familia. Bueno, muy buenas tardes. Soy el doctor Gustavo Aguirre, soy anestesiólogo. Pues primeramente quisiera decirles que me encuentro muy intranquilo, no sé bien lo que está pasando, me encuentro muy desesperado porque las cosas no están llevando un control adecuado. Se trata de hacer las cosas bien en esta vida y por más que uno se esfuerza, siento como que es en vano. El día en cuestión, cuando fue incautada la casa, yo me encontraba en el gimnasio, estaba caminando y me habla mi esposa muy desesperada y llorando, y me dice: apúrate por favor, que hay unas 10, 15 patrullas, soldados, fiscales, perros por fuera, y me dice: apúrate porque quieren clausurar la casa. Llego asustado y pues, como les decía en el video, les trato de dar les digo que me expliquen, y por más que les trataba de insistir yo que era anestesiólogo, no me daban una razón, no me querían escuchar. Me decían que esto se tenía que llevar en la ciudad de La Paz, era un día sábado, entonces me dicen: tienes que esperar todavía hasta el lunes, y me empiezo a desesperar, pues digo: pues ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y trato de llevarlo calmado con mi esposa, le digo: no te preocupes, todo está bien. Llego y les enseño los papeles y va a salir todo, se va a acabar. Pero fue un juego como muy, no sé si estratégico, lo que sea. Me sentía muy desesperado porque mis niñas estaban presenciando todo, estaban viendo a los policías y se veían las armas, y el momento que me entregan a las niñas me dicen: tienes que firmarme. Y le digo: espérame, quiero que llegue mi esposa para que me ayude. Y me dice: pues si no me firmas, te voy a llevar en este momento a las niñas al DIF. Entonces me empiezo a desesperar, le digo: pues ¿qué voy a hacer? O sea, me desespera que me tomen en un momento en algo que yo no domino, cosas que no son, yo no domino lo legal, yo no me preparé para eso. Es muy desesperante, me agarran con algo que yo no sé, y se terminan clausurándome la casa. Me tengo que estar mudando de casa, estar rentando. Ya estoy muy cansado de todo, estoy muy harto, no he tenido ni siquiera algo que me digan: ¿sabes qué? Cálmate, ya, relájate. Estoy bajando de peso, ya me siento muy desesperado. Mi mamá se siente muy desesperada. Ya le tengo que estar diciendo a mi mamá: ¿sabes qué? Ya, cálmate por favor, no llores, todo está bajo control, relájate. Y me estresa todo, que no sean justas las cosas, que jueguen con el sentimiento, que me vulneren de esa manera. Pues aquí está la situación que está prevaleciendo en este delicado caso, en donde está saliendo afectado la reputación de un doctor, y no nada más eso, sino la integridad de una familia bien conformada, y todo por una situación mal fundada. ¿Es correcto, doctor? ¿Del abogado? Sí, así es.
Sí, estoy seguro que es una situación mal fundada, mal ejecutada. Me parece inverosímil que tú llegues a incautar un bien en donde ni siquiera puedes estar diciendo que ahí se fabricaba el fentanil, porque tú sabías que venía en una caja con una receta y tú seguiste toda la cadena de custodia teóricamente. Entonces, ¿para qué le quitas su casa a las niñas? El derecho superior del menor está siendo violentado. ¿Para qué le quitas su casa a la doctora, a su esposa, que es doctora, que es pediatra? ¿Para qué las dejas sin ropa? O sea, en todo caso, ¿por qué no aseguraste a la persona si crees que es un delito flagrante, no? Son cosas que están mal ejecutadas. Tristemente, nosotros acabamos de tomar el caso apenas hace unos días. El doctor tuvo otras defensas que al parecer le decían que no se podía hacer nada. Hay mucha situación de que se abusa a veces de una persona que está en una situación de esta naturaleza. Y que desconoce, ¿no?, las leyes o las normativas en estos casos tan específicos y aprovechan, ¿no? Aprovechan, buscan aprovechar, o simplemente le dicen, no, pues yo hasta que no estés detenido no puedo hacer nada, o no puedo ampararte, no, ¿de qué te amparo? Nosotros ahorita ya interpusimos un amparo porque tememos por la libertad personal del doctor. Tenemos unos días que tomamos la defensa. Es una gran persona, por eso lo decidimos hacer. Tiene mucho apoyo de grandes amigos de la anestesiología que lo conocen, que lo eligen a él para que los apoye, porque es un gran científico, es una persona que salva vidas, que se prepara todo el tiempo. No lo dijo él, pero hay jornadas en donde con ese mismo fentanil da anestesias gratis anualmente a personas vulnerables, no cobra la anestesia, no cobra el medicamento y se salvan vidas con esto. Pues le agradezco mucho los minutos que nos regalaron y el espacio de abrir este caso y sobre todo el corazón del doctor Aguirre, que la verdad está viviendo una terrible pesadilla y con ella una familia que lo único que quiere es trabajar y vivir en paz. Le agradezco mucho la visita. Mientras tanto, lo invito para que se quede aquí en MBS Noticias Los Cabos en el